Cucalón, ministro de Gobierno. Buenos días, ministro. Le saluda Juan Javier Benedetti. Cuéntenos, tengo entendido que usted está en Esmeraldas. Cuéntenos, no, está en Quito. Cuéntenos acerca de las últimas novedades de Esmeraldas. Buenos días, Juan Javier. Buenos días con todos, Pocho, amigos de Radio Centro. El día de ayer, el presidente de la República y parte importante de su gabinete en el área social, educativa, de defensa y de obras públicas, acudimos a la provincia de Esmeraldas, que está golpeada por el azote invernal, para coordinar todo el accionar del Estado para la ayuda a los damnificados. Eso es importante tenerlo de relieve, así como reuniones de trabajo con todas las autoridades, desde la prefectura de Esmeraldas, como los alcaldes de Esmeraldas, de Atacames, la alcaldesa de Muisne, por ejemplo, para todo lo que es el seguimiento de la ayuda que tiene que ir de todos los ministerios, etcétera, y también coordinar acciones gracias al apoyo multitudinario y solidario por parte de ciudadanos a lo largo y ancho de la República, a lo largo y ancho del Ecuador. Asimismo, el presidente de la República, para hacer el debido seguimiento, regresará el día sábado a la provincia de Esmeraldas. Vamos a la parte política, ministro. El presidente declinó ser candidato porque considera que es más útil sirviendo a los ciudadanos. ¿Es así, ministro? Su pronunciamiento va en la vía de dedicarse por completo a la gestión de gobierno, a mejorar la gestión de gobierno, a estar completamente dedicado a eso, y que no iba a ser posible con una candidatura, pero con un mensaje superior, un mensaje de que en estas elecciones anticipadas el gran debate es entre los demócratas y los autócratas, y que quiere coadyuvar en eso, no dividir en esa situación. Así que yo lo veo como un tema de sumatoria también de esfuerzos, que es lo que básicamente piden los ciudadanos, que no exista mayor fragmentación entre la gente que, con diferencias o no, creemos en los valores republicanos y demócratas, de los que son evidentemente los autoritarios, que solo les interesa es imponer sus ideas en la impunidad. Señor ministro, tras la negativa del presidente, ¿quién va a ser el candidato del gobierno o tienen pensado apoyar a alguien de otra tienda política? Tengo entendido que el movimiento Creo a las 10 hará un pronunciamiento. Efectivamente, el movimiento Creo hará un pronunciamiento en las próximas horas al respecto. Creo yo, para ser congruente con esa posición del primer mandatario y actor político, no sería dable hasta cierto punto atomizar aún más este sector que tiene que ver del centro derecha, del centro izquierda, razonable, que lo que nos interesa son los principios democráticos, no el autoritarismo, la corrupción y la impunidad. Sería bueno que se pueda sumar en esa línea, más allá que eso no se decreta, eso se construye con muchísimo diálogo. Pero en todo caso, el transcurso de la mañana va a haber un pronunciamiento. En mi criterio, debe haber un absoluto ejercicio de racionalidad por encima de la vanidad. Henry, buenos días, ministro de Gobierno. Henry Cucalón está conversando con nosotros. Ministro, pues también amigo, así que por eso hay un poco la confianza del diálogo. Henry, buenos días. Vas de candidato porque más allá de tu criterio, que es muy valioso, sin embargo, los actores políticos tienen que tomar decisiones y definiciones. Y la organización Creo es una organización que está dentro de este escenario político, y si toma la decisión de poner un candidato a la presidencia y te piden tu contingente para que seas el candidato por el gobierno, ¿aceptarías? Candidato por las tesis democráticas sería siempre importante, más allá que eso se debe construir. Yo agradezco y valoro las manifestaciones de apoyo de personas que creen que inclusive dentro de este sector oficialista o sumado a otros,
yo podría ser un contingente en esta lucha democrática. Pero al mismo tiempo considero que hay que ser consecuentes con lo manifestado por el presidente de la República el día viernes. ¿Queremos dividir aún más? ¿Queremos atomizar o queremos aunar esfuerzos? Queremos grandes convergencias. Este es un tema de imponer para currículum, este es un tema, reitero, de racionalidad o de vanidad o de grandes intereses de la nación que están en juego. Creería yo, allá que me puedo equivocar, que mi labor ahora tiene que ser sumar en la línea de la gestión de gobierno, de coordinar toda esta serie de acciones que necesita el Estado ecuatoriano, tanto en materia de seguridad, en materia política, en materia del crudo invierno que estamos viviendo, y de forma ordenada volver a hacer una propuesta para el país, que será importante. Recordemos que hay elecciones y se van a convocar exactamente en un año, ¿no? En un año estaremos hablando exactamente lo mismo. Así que sepan que conmigo pueden contar. Creo que este es un momento distinto para el gobierno, para las personas que creemos en esta línea, y yo soy absolutamente congruente porque lo creo y lo apoyo con lo manifestado por el presidente de la República el viernes pasado. O sea, por tu respuesta, Henry, no hay que pensar mucho para analizar tu respuesta de que no te gustaría ser en este momento candidato a la presidencia de la República, y no solamente eso, sino que consideras de que creo no debería de presentar candidato a la presidencia, para no atomizar como tú lo has señalado. Sin embargo, vamos un poco a la profundidad política. Si bien es cierto, ustedes no presentarían candidato a la presidencia de la República, podría darse el riesgo de que en el debate de la campaña se golpee al gobierno y no haya un defensor del gobierno, aunque también viene la otra tesis: si ya el gobierno no participa, se van a disparar entre ellos mismos y posiblemente hasta se olviden de la existencia del gobierno. Ese es un punto, pero el otro sí es gravitante, Henry. El gobierno, si no pone ningún candidato, aunque no gane, pero no pone ningún candidato, corre el riesgo de reducir a la mínima expresión su delegación legislativa para el año y pico que falta. Porque tú y yo sabemos perfectamente que la carrera legislativa va de la mano con la presidencial. En la medida en que sea más fuerte el candidato presidencial, es mayor la posibilidad de obtener un grupo importante de legisladores, o contrario, un censum. Cuando no existe o no hay fuerza en el candidato presidencial, se puede reducir a una mínima expresión o prácticamente a cero la posibilidad de tener legisladores. En ese sentido, entonces, tendrían que recurrir al Chapulín Colorado el próximo año y medio que falta de gobierno, cuando haya que defender al gobierno del presidente Lasso en la Asamblea. Las críticas siempre bienvenidas, son sanas, dables en democracia, ayudan a rectificar, a mejorar. Golpear, creo que ya cierto sector de la oposición sabe bien qué es lo que le pasa cuando intenta golpear, y peor, cuando intenta golpear en las canillas. O sea, este no es un gobierno que está dormido, ténganlo claro, ¿no? Ese es parte del problema que ha tenido cierta oposición, la permanente forma de subestimar a sus rivales, en este caso al presidente Guillermo Lasso. Hoy presidente, después de X tiempo, expresidente de la República. Eso en cuanto al tema. Desde cualquier instancia, sea desde el gobierno, sea como ciudadanos, siempre estaremos para enfrentar ese tipo de acusaciones malsanas. Críticas bienvenidas, nada es perfecto, ¿ya? Pero ahora con estas lógicas invertidas, que los corruptos hablan de corrupción, los vagos hablan de vagancia, los que no han hecho nada hablan de ineficacia y los cobardes hablan de valentía, pues estaremos personas prestos a darles la cara y dar frente. Eso en cuanto a lo conceptual. En cuanto al tema electoral, insisto, habrá que esperar cuál es el pronunciamiento de Creo. Yo en este caso hablo con ministro de gobierno, tengo una coordinación evidentemente, pero yo veo las cosas un poco más amplias e inclusive de forma más disruptiva hasta cierto punto. Para mí, ahorita, más allá de cálculos, insisto, vanidades, yo creo que debe ser reemplazada por la racionalidad. Hoy día nuestra meta, mi meta, la del presidente de la República, es hacer la mejor gestión de gobierno en estos 6 meses. Esa es la mejor forma de hacer política, de servir a los más necesitados, al interés general,
chocar contra quienes tienen defensa de los intereses particulares inconfesables, básicamente corruptos e impunes en algunos casos. Ya las estrategias electorales, los dirigentes del partido lo podrán decir. Lo que sí te puedo manifestar es que en esta línea de renunciamiento, de aporte, por así decir, tiene que haber una mínima congruencia y consecuencia con lo manifestado por el presidente de la República el día viernes. Porque más allá que mucha gente quiera asusar hasta cierto punto, otros experimentar, otros irse a la aventura. Yo soy una persona que la gente me conoce como seria, firme y decidida. Yo no estoy para aventuras alguna. Más allá de ganar o perder, yo creo en la batalla de las ideas, en la fuerza conceptual, en la decisión. Hay otros que se ponen ahí para poner el currículum, para ver qué es lo que pasa. Otros lo ponen como locomotora para que no les cueste la campaña y ver cuántos diputados sacan para seguir en el mangoneo infinito al cual se han dedicado en los últimos años de su vida. Nosotros no estamos preocupados por eso. Nuestra preocupación son los ciudadanos, tener una propuesta, ¿me explico? Eso se construye y ya habrá momento también de volver a presentarlo. Eso no tenga la menor duda, Pocho. Ministro, buenos días, bienvenido a Punto de Orden. María Sol Pons le saluda. Sobre el tema que estamos conversando y la aglutinación de fuerzas políticas, en el escenario de las seccionales, el gran ganador de las elecciones fue el correísmo, que eso ya pues no hay que ni opinar, eso es un hecho. Entonces, en esta cadena, en este nuevo escenario de velocidad, de impacto, hemos estado todos esperando el anuncio del candidato correísta, que sorpresivamente ha tomado un inusual tiempo en hacerlo. Es decir, lo que se hubiera parecido que era automático de mencionar, no se menciona. ¿Por qué? Porque ellos son realmente una fuerza que aglutina un voto duro, que dentro de este escenario de atomización de candidatos, donde me gusta mucho su frase de que la racionalidad tiene que estar por encima de la vanidad, no pareciera que todos la toman en cuenta, pues el voto se dispersa entre lo que usted mencionaba en un escenario macro, entre demócratas versus los autócratas. ¿Cree usted que habrá la posibilidad hasta el 13 de junio de que ciertas personas reculen, ciertos candidatos reculen y no entremos a las elecciones con 10 candidatos como lo mencionábamos al inicio del programa, sino quizás con 5 o 6 y que de esa manera se pueda concentrar la votación popular? ¿Cuál es su visión ante esto y qué significa que eso no ocurra en el escenario legislativo? Sería loable, sería lo deseable. Esa creo que es la aspiración, que si usted eso lo suma con el legítimo pensar de una parte importante del pueblo ecuatoriano, que está absolutamente decepcionado, más allá de las críticas que siempre existen contra todos los parlamentos y congresos, aquí y en todas partes del mundo, propios de un órgano colectivo. Pero lo que pasó en la última legislatura no tiene nombre. A todas luces, el peor congreso del retorno de la democracia, con honradas excepciones que confirman la regla. Y lo peor es que parece ser que los dueños de los partidos van a mandar a los mismos cromos, parecería, ¿no? O sea, encima orgullosos, con carteles, por así decir. Entonces, hay que interpretar ese sentimiento ciudadano, hay que respetarlo, hay que valorarlo. En esa línea creo yo que debería manejarse como grandes tendencias. Por eso es que no quisiera, en mi caso en particular, más allá de la elección del partido, yo no quisiera abonar en esa dispersión y peor de último momento. Reafirmo, quiero ser consecuente porque por algo lo hemos construido junto así con el presidente. Ese concepto, que es más allá que un discurso, esa propuesta de unidad, no de mayor dispersión, no solamente con un grupo político que tiene perfecto derecho a participar, ganar y perder elecciones, pero cuyas tesis ya las conocemos, ¿no? Y los anuncios del expresidente Correa que pasan es de amenaza y media. Todos los tweets, todo es amenaza, persecución. Es que también hay otro tipo de propuestas que hay que enfrentarlas, cada uno desde un rol, que me preocupan también. Recordemos que ahí hay situaciones de comunistas indoamericanos medios camuflados, generadores de violencia y barbarie también, que no son propias también de los demócratas. Entonces, ojalá que no solamente hasta las inscripciones, sino inclusive con los aventureros vanidosos que quieren poner esto en el currículum para después cuadrar en la segunda vuelta su participación, ojalá que pueda llegar
a una gran convergencia de tesis en lo que hemos manifestado que son los demócratas, con diferencias incluidas, versus los autócratas. Ojalá, por lo menos yo quisiera abonar en ese sentido. Usted mencionaba la persecución y las amenazas de los tweets de Rafael Correa. ¿Cuál es su visión? Para los que se la creen, valga la aclaración. Pero evidentemente ese no es un discurso proactivo, ¿no? En vez de madurar con los años, pues es un tema ya inmanejable. Pero a lo que voy es que tienen perfecto derecho a participar y presentar sus propuestas. Si se demoran o no, cada organización política tiene derecho a ver cuál es su mejor posición. Yo no voy a analizar eso ahí, pero es claro cuáles son las agendas. Así que es importante sumar esfuerzos en esa línea. Viendo al estilo de las amenazas, de los tweets, del contenido, de las acciones de Rafael Correa desde sus redes, porque pues no puede venir al país, vemos también con preocupación las acciones del Consejo de Participación Ciudadana, pero también vemos algo interesante y es lo que sucedió en estos días, que es la división de la votación y las denuncias sobre los temas partidistas. ¿Cuál es su visión de lo que está sucediendo ahí, ministro? No le entendí la última parte, disculpe, ¿división partidista de qué? Las alusiones dentro del Consejo de Participación Ciudadana de que las decisiones allí tienen esas tendencias partidistas, que de hecho existe una denuncia. No nos engañemos, ahí son actores políticos, más allá del respeto que merecen en lo personal cada uno de los consejeros. Esos son dirigentes partidistas que se camuflan de ciudadanos, no nos engañemos. Una agenda directa, porque eso no nació de oficio, eso es una orden que le dan, de que quieran reemplazar al Congreso. De que quieren reemplazar al Congreso fiscalizando. Están más perdidos que el hijo del Limber. No han leído la Constitución. Consejo de Participación Ciudadana, aparte de estar titiriteando, por así decir, designando autoridades, que es lo que le fascina y por los cuales el pueblo ecuatoriano los conoce de hace 12 años, prácticamente, es fomentar la participación ciudadana, lo cual les parece dable. Verurías, todo eso es correcto, yo lo conozco porque yo tengo años en la función pública y he sido sometido a eso. Luchar contra la corrupción, los consejeros de participación deben ser los primeros fiscales del pueblo, deben ser los que más presentan todos los días denuncias ante la fiscalía sobre abuso de fondos públicos de hoy, de ayer, de antes de ayer, de hace 10 años, porque recordemos que el peculado es imprescriptible, pero lastimosamente eso no se los conoce por ver a quién van a poner, quién es el contralor, quién es el fiscal. Segundo, es público y notorio, pues, que parte de la agenda que antes era abierta, con asamblea incluida, con pacto formal y orgánico, ahora lo tiene el Consejo, tratando de bajarse a la fiscal general de la Nación, que goza del respeto, de la admiración de vastos sectores de la sociedad, críticas incluidas como las tenemos todos, no hay ningún problema, pero hay un respeto a la institucionalidad. Todo esto es para labrarse el camino. La Fiscalía General, la fiscal está bajo acecho. Hay que tenerlo claro, es un plan que estaba marcado desde hace tiempo, sino que cada uno está cumpliendo su rol. Yo sí les aclaro, absolutamente ilegal e inconstitucional. Así como todos los funcionarios públicos, aprovecho para decir, tenemos la obligación de rendir cuentas. Yo hace 2 semanas tuve que rendir cuentas, inclusive hasta de un año que no fui ministro. Pero normal, esa es la institucionalidad. Comparecer y control político, cuidado, señores. Cuidado, no se confundan, ¿ya? No acepten todas las órdenes que les dan. Craneen, piensen, leen la Constitución, no les va a hacer daño, no se les van a caer los ojos, no pasa absolutamente nada. ¿Ya? Aquí no hay ningún paniaguado. Información, control, todo lo que usted quiera. Comparecencias para hacer show, tratando de hacer control político y fiscalización, no lo tienen y nosotros no vamos a prestar para semejante payasada, ¿no? Por si acaso. Ministro Cucalón, una última inquietud. La paciencia tiene un límite. ¿Cuánto tiempo más va a esperar el gobierno para que la Corte Constitucional apruebe los decretos ejecutivos? Hoy se cumple, si no me es ingrata, creo que 18 días, 18 o 19 días desde que presentamos el proyecto de decreto ley a la Corte Constitucional, que en este periodo de transición tiene que hacer un control sobre esta materia. Hoy hay una audiencia para el tema tributario. Entre otras cosas, hay que justificar la urgencia económica. Sin perjuicio, estimado Javier, de que la urgencia la califica el presidente, un acto discrecional, es a su juicio. En materia tributaria,
darle más recursos a los ciudadanos. En la práctica bajas los impuestos, porque pueden deducir más, y eso es más billete en el bolsillo de los ecuatorianos, siempre será urgente. Esa es la urgencia. Mejorar la economía de grandes capas de la clase media en relación de dependencia pública y privada. Señores magistrados, esa es la urgencia. Verdad de perogrullo. Así que ojalá que el día que se cumpla con esta audiencia, dentro de los 30 días, por hacer una analogía barata, que no cabe en el sector público, pero cuando era el Congreso, son 30 días en la Ley Económica Urgente, ojalá que fallen y fallen rápido, para que a partir de julio los ciudadanos puedan ver una mejora en sus ingresos producto del tema de las deducciones, porque eso sería de efecto inmediato. Ojalá que se pongan del lado de los ciudadanos, que hagan control jurídico, me parece muy bien. Tiene que haber siempre en un Estado de Derecho un contrapeso. Y por las mismas, esta misma semana, el tema de la ley de inversiones y zona franca, que es una aliada a la inversión, y siempre es urgente, porque la generación de empleo, el fomento a la producción, el fomento al ingreso de divisas y mover el aparato económico, siempre va a ser urgente en países en crisis como los nuestros. Una vez que se han solventado esos dos procesos, esos dos proyectos, el Gobierno Nacional enviará otros más. Queremos impregnar de dinamismo estos meses de gestión, porque eso es lo que quieren los ciudadanos. Tenemos que despedir al ministro Cucalón, ya que tiene otra reunión periodística. Al despedirlo... No siga, maestro, todavía tenemos un poquito más de él entonces, Pochito. Ya, le voy a hacer una última pregunta, ministro. Hágale, Pocho. Le voy a hacer una última pregunta. A ver, el gobierno, cuando llegó al poder, el señor Guillermo Lasso, llegó para 4 años. Por tanto, dentro de esa planificación, digamos que trabajó los 2 primeros años para luego, en los 2 últimos, expresar ese trabajo en las calles. Pero resulta, Henry, que el gobierno va a culminar su trabajo ejecutivo en 4 o 5 meses y la mayor parte de lo planificado para la calle no se pudo realizar. Eso ya es indiscutible. Las autopistas, las carreteras y tantas otras cosas más quedarán simplemente para buenas intenciones, pero ya no se puede hacer en 2 años nada de eso. Entonces hay que resumir en 3 o en 4 cosas lo que sí se puede hacer en 4 o 5 meses, Henry. Hay que resumirlas. Yo quisiera que tú nos digas, a nombre del gobierno nacional, 3 o 4 cosas puntuales que el gobierno va a desarrollar o ha comenzado a desarrollar desde ahora hasta noviembre, más allá de los temas de la crisis que se pueda venir por el fenómeno del Niño. Pues sí quisiéramos saber en temas de seguridad, obra pública y alguna otra cosa más, qué piensa hacer el gobierno. Inclusive me gustaría saber sobre el tema de impuestos de salida de capitales, que lo había planificado para que en 4 años desaparezca, ahora que le queda al gobierno 4 o 5 meses, si va a acelerar un poco más la disminución, la reducción o la eliminación de este impuesto. A ver, por partes, porque me has tirado una metralleta de cosas, pero todas muy importantes, Pocho. Más allá de que hoy día se tiene 2 años y se tiene 6 meses más, y los pitonizos del desastre decían que se caía en diciembre del 2021, que era la conjura inicial. Cada día después de eso ha sido prácticamente una ganancia en esta jungla política, me explico, de permanente intento de derrocamiento, porque eso también quedará ante la historia. Por si acaso, nomás, para contar la historia completa. Para los que saben qué es gobernar y lo difícil que es, saben que la gran parte de las obras no se dan en el primer año, porque son obras de arrastre, sino a partir del segundo y del tercero, porque así es la realidad, pues no la realidad del WhatsApp, ni la de la tarima, de la seriedad y del ejercicio de racionalidad política. Entonces, para los que tienen la narrativa de ni una sola obra, que esa fue la que impregnaron, y a lo mejor el gobierno tuvo que ser más agresivo en contrastar eso, por lo menos yo en estos casi 4 meses no me la dejo ver. No solamente que continuamos con un vasto plan en materia, por ejemplo, de vivienda, 3.900 viviendas gratuitas, por si acaso, no entregadas, con todo inclusive amobladas. Este día jueves vamos a estar en Guaranda, entregando una unidad educativa modelo que va a servir para muchísimos habitantes del sector, por citar un ejemplo. Entonces, el tema de las obras continúa. Tú me pones obras paradigmáticas, todo es paradigmático. Hoy día, por ejemplo,
se gradúan y se incorporan a filas policiales 1.000 nuevos elementos técnicos, especialistas en la lucha contra el crimen organizado. El día viernes en Guayaquil, 2.000 elementos más policiales para luchar contra las calles. Dentro del gran plan que hasta este mismo año haya 10.000 nuevos efectivos. En el mes de agosto, a más tardar, llegan las tanquetas especiales con que se va a buscar a los criminales. Ya van a ver, esto va a aparecer prácticamente en las guerras de la galaxia. En agosto lleva esa maquinaria. Todo el ejército ecuatoriano tiene fusiles nuevos. Y le puedo hacer muchísimas cosas en materia de seguridad, unas que son tangibles, que son de equipamiento, otras que son de política. Ahora que estuve, de política pública me refiero, ahora que estuve en Esmeralda el día de ayer, tuve la oportunidad de saludar, reconocer y felicitar al general Le Boyer, que ha impuesto orden en una provincia lamentablemente golpeada, no solamente con los temas climáticos, sino con el terrorismo que impera allá, lamentablemente. Hay muchísimas cosas en esa línea. Tienes bien en señalar que el tema de las concesiones, por ejemplo, un gran tema que a nosotros siempre nos ha interesado, por lo menos dejarlo entrupado, el tema de la gran obra paraguaya es el país, que es lo del quinto puente. Pero obras te puedo decir y relatar, me cansaría toda la mañana de decírtelo, pero también implementar una serie de decisiones en materia económica, en materia de políticas públicas, resaltar muchas cosas que se han hecho también, que a veces entre tanto tema no se le ha querido parar bola. Mire lo que sucedió hace 2 semanas, el canje de deuda por conservación, más de $1.000 millones de ahorro de deuda externa contra el fomento al medio ambiente, cuando otros dijeron que no iban a explotar el Yasuní si es que le pagaban el billete, ni nunca se lo pagaron y lo terminaron explotando, valga la aclaración. Entonces, te puedo decir 1.000.000 cosas, pero básicamente hay que enfocarse en seguridad ciudadana, tanto en la política pública, que tener claro la lucha frontal contra el crimen organizado y el narcotráfico. No solamente la delincuencia común, como dicen algunos politiqueros, que les falta pantalones para decir la verdad en el país y no afrontar los graves temas, ¿ya? Crimen organizado, narcotráfico, política pública, incorporación al nuevo rol de las Fuerzas Armadas, equipamiento, decisión. Sí se han dado cuenta de todo lo que ha pasado estos días, y por eso son las refriegas, ¿no? Usted, mi querido maestro Pocho, sí vio que el fin de semana cayó la mole, ¿no? Pero lo que pasa es que aquí la gente piensa que son rateros pandilleros, ¿no? El número 2 de los cabecillas en crimen organizado en el Ecuador cayó, ¿no? La mole. La gente no ubica ese tipo de cuestiones. Cuando tú y yo éramos jóvenes, nos sabíamos de memoria los nombres de los cabecillas del Faro Vive, pero ahora todo es ecléctico. No quieren saber, no quieren afrontar, quieren de pasada nomás, como que no quieren afrontar los temas. Entonces, seguridad, en primer cosa, mejor ostensible de gestión de servicios públicos, seguimos con tema de viviendas, seguimos con materia educativa y de salud, y evidentemente todo lo que conlleva con reactivación económica. Creo que con eso tenemos un tema bastante amplio que seguir cumpliendo. Me adhiero a la opinión de un radioescucha que afirma que el ministro Cucalón comunica mejor que nadie las obras hechas por el actual gobierno. Al despedirlo, señor ministro, felicitarlo anticipadamente, ya que el 8 de junio subirá al 5º piso, cumple 50 años el señor ministro, toda una carrera política por delante, ministro. Ya me berriaste con la edad, pero estamos enteritos. ¡Medio siglo! Así que esto recién empieza y definitivamente lo mejor es... Oiga, ministro, la vida es mejor después de los 50. Cuidado. La vida es mejor después de los 50. Pero todavía puede jugar tenis, todavía puede hacer deporte, todavía puede hacer política, todavía puede hacer lo que usted quiera hacer después de los 50. Así que no se Pero te lo escucho en un tono de consuelo. Yo quiero tomar. Yo tengo 57, oiga, yo tengo 57 y he sido feliz desde que cumplí 50 hasta ahora. He podido hacer todo lo que he querido hacer. Full consuelo. Y el señor Benedetti también, ni que se diga. Oiga, me está una última inquietud, por favor. Benedetti está congelado en el tiempo hace como 25 años. Oiga, señor ministro, pues me piden de favor, ¿cómo va el pago de las asignaciones a los GATS, Guayaquil, Quito? Están al día, señores.
El gobierno está siempre al día. Lo que hay un cronograma de pagos es las deudas de los gobiernos anteriores, básicamente por concepto de IVA, que hay un cronograma que el gobierno se está poniendo al día. Del gobierno nacional de mayo del 2021 en adelante, siempre al día, y el ministro Arosemena con hechos, no con relatos, lo ha comprobado a lo largo de todo este tiempo. Que algunos y algunas hayan querido sopesar eso para justificar su fracaso y mediocridad, ese es otro tema. Bueno, muchísimas gracias, señor ministro, y bueno, nuevamente felicitaciones anticipadas. Gracias, ministro. Gracias, un abrazo para todos. Bueno, ahí está.